Continuamos en Entre Líneas y vamos a analizar ahora, como decíamos en la apertura del programa, el comercio exterior, en particular de la provincia de Córdoba. Estamos, en un ratito vamos a estar escuchando al director ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, a Sergio Drukarov, que bueno, nos va a plantear un poco cómo está observando desde la Cámara las nuevas reglas de juego cambiaria a nivel país. ¿Qué pasa con este dólar que flota entre las bandas de 1000 y 1400? Por ahora muy cercano al piso. ¿Cómo impacta esto sobre las importaciones? ¿Cómo impacta sobre las exportaciones? Bueno, ¿qué juego se da allí? ¿Qué expectativas hay con respecto al comercio internacional por parte de la Argentina y de Córdoba en particular, ¿no? Además, ¿cómo incide otro elemento muy importante? Que ya de por sí la economía argentina está en una situación siempre difícil, siempre tensa, pero además hay una situación que es la situación internacional. Claro. Una guerra comercial que influye en los flujos de ventas, de compras a nivel internacional y que también le pega a una Argentina que está jugando políticamente porque está claramente alineada con Donald Trump, ¿no? Y con su política que está llevando adelante. Bueno, ¿cómo influye también para las empresas? ¿Cómo prevén y cómo se acomodan a ese escenario que es más desafiante que nunca? Alineado políticamente con Trump, dependiente mucho del comercio exterior con China, ahí tiene que navegar en esas aguas la Argentina, complicado por cierto. Bueno, vamos a escuchar a Sergio Drukarov a ver qué nos dice sobre este panorama internacional y sobre las reglas de juego nuevas en el mercado cambiario de la Argentina. La verdad que lo que estamos viendo es una etapa nueva de un proceso de estabilización macroeconómica que para el comercio exterior trae la novedad de la unificación cambiaria, que es algo muy importante porque elimina distorsiones, despeja cierta incertidumbre respecto de a cuánto uno compraba, a cuánto uno vendía y demás. Eso muy importante. Por supuesto, es un proceso que va a tener puede tener algunos elementos de incertidumbre. En la primera semana que hemos vivido tras ese proceso de unificación, hemos visto una estabilidad bastante fuerte, o sea, un valor del dólar que se ha mantenido razonablemente estable, pero que bueno, que ha tenido algún pequeño salto respecto del valor previo. ¿Qué va a pasar con eso? La verdad es que preveemos que el gobierno mantenga de la mano del préstamo del Fondo Monetario el esquema de bandas cambiarias que ha mencionado como nuevo régimen entre los 1000 y los 1400 pesos por dólar, y eso da un marco de certidumbre que para el comercio exterior, ustedes saben, es muy importante la estabilidad y la certidumbre. Después hay otros elementos que tienen que ver con lo que pasa afuera, con lo que pasa en el exterior, con las medidas de Donald Trump, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Recién la OMC estaba dando algunos números respecto a una caída del 0,2% del comercio global, que uno dice, bueno, no es mucho, bueno, pero equivale al comercio exterior de Argentina. O sea que Todo, completo. no son números para despreciar, digamos, ¿no? Entonces, eso va a generar algunas tensiones, algunos reacomodamientos, reacciones de otros bloques comerciales y en particular para la exportación, seguramente que vamos a estar involucrados en un mundo más dinámico, de más noticias sorpresivas en el comercio exterior y para el cual la agenda de competitividad estructural, todo aquello que no tiene que ver tanto con el valor del dólar, sino con lo que pasa primero puertas para dentro de la empresa, con la innovación, con tu diferenciación del producto, con toda tu productividad, y después puerta para afuera, el funcionamiento de los puertos, la logística, los costos que tienen que ver con el funcionamiento adecuado de la aduana, el sistema de tránsitos para los exportadores que están en el interior del país, que es muy importante porque puede demorar, si no funciona bien, días y llegada a clientes. Bueno, todo eso empieza a cobrar una relevancia muchísimo mayor. Vos decías recién, ¿no?, que hay la liberación del cepo, un elemento muy importante porque despeja trabas, despeja complicaciones. Sin embargo, el gobierno está planteando que va a intervenir recién cuando vaya al piso de la banda. Está tratando de que confluya en los 1000 pesos. Si va ahí, que sería un valor todavía más, con el peso más
revalorizado que antes de la salida del cepo. ¿Ese valor complica todavía más a algunos sectores de exportadores? Bueno, Marcos, ahí la clave es qué va a pasar con todas las demás variables. Uno puede decir, bueno, voy a aspirar a fijar un tipo de cambio tal que tenga ese valor nominal. Después lo que hay que evaluar es qué pasa con los costos internos. Si los costos internos aumentan a una velocidad mayor que el tipo de cambio, que era lo que ha venido pasando en este tiempo, vos has tenido un proceso de apreciación cambiaria real bastante fuerte y no se trabaja en nada de lo que tiene que ver con competitividad si vos no tenés mejores rutas, si no tenés una baja de la presión tributaria para el exportador, que para la Argentina en comparación con otros países todavía es alta. Si no haces otro tipo de agenda ofensiva hacia la exportación, bueno, evidentemente vas a tener elementos que van a tensionar. Pero yo prefiero hablar más de una competitividad, o nosotros en general como Cámara preferimos hablar de una competitividad integral y no solo precio, y abogamos por abordar esta agenda estructural. Si no se aborda la agenda estructural, no hay valor de tipo de cambio que nos termine favoreciendo. Hemos vivido etapas de tipos de cambio con un dólar mucho más fuerte y no hemos tenido una reacción exportadora semejante. La exportación depende de muchísimos factores que hacen primero, la estabilidad en el tiempo de ese tipo de cambio, el desarrollo y la inversión y la previsibilidad que ven las empresas exportadoras para alcanzar el desarrollo de negocios internacionales que pueden llevar 1, 2 o hasta 3 años conseguir clientes en el exterior, son inversiones sostenidas. Entonces, en esa pregunta que vos traes a la mesa, yo te diría que va a reaccionar mucho más rápido la importación, es decir, vas a tener una reacción más rápida de la importación y de cómo en el corto plazo podés aprovechar alguna ventaja respecto a la oferta local que afectar la exportación, que de vuelta te digo, depende más de factores estructurales, ¿no? Sergio, decir, a ver si está bien esto. Con un dólar de 1.000 hace falta avanzar rápidamente en otras medidas, en otras reformas y bajar costos puertas para adentro, tanto del país como de las Sin empresas. duda, sin duda y con cualquier dólar, te diría, porque nunca nos alcanzó. Argentina se planteó en 3 diferentes gestiones de gobierno superar los 100.000 millones de dólares de exportaciones y nunca lo logró. Mm. eh, Nunca superó los 85.000 millones de dólares y Argentina para tener una holgura macroeconómica en donde podés girar las utilidades de las empresas que invierten en la Argentina, compensar la balanza turística digamos, pagar tus importaciones y tus compromisos de deuda, tenés que exportar por lo menos entre 30 y 40.000 millones de dólares más de lo que estás exportando hoy. Esa es la agenda que no te la va a corregir ningún tipo de cambio. Es decir, no hay tipo de cambio que te haga mover esas exportaciones, incluso con el complejo de Vaca Muerta, incluso con el litio. No hay agenda sin competitividad estructural. Va a ayudar, esos complejos van a ayudar muchísimo con una estabilidad para el inversor, con un tipo de cambio unificado, sin duda, pero lo que verdaderamente te va a traer ese valor es una agenda de abordaje integral de la competitividad. La necesidad que los empresarios argentinos siempre tienen de adaptarse a nuevos contextos en el país, si lo cambiante que está haciendo el escenario internacional también obliga a los empresarios a redefinir estrategias hacia afuera, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante tener un radar y un monitor para las empresas de qué es lo que está pasando y cuáles son los cambios. A nivel individual esto es muy difícil y ahí es muy caro para las empresas hacer esto solas. Por eso entra en valor las instituciones. La Cámara, el ProCórdoba, estamos diseñando en conjunto ahora un monitor de cambios en el comercio mundial que de alguna manera les permita a las empresas tener una lectura rápida de cómo se están reorientando los flujos comerciales, dónde se abren mercados, dónde se empiezan a poner más complejos. Por supuesto que son elementos de estrategia de mediano y largo plazo, pero las empresas tienen que empezar a tomar nota de cuáles son los mercados en donde Estados Unidos empieza a tener algún tipo de represalia por las medidas que está tomando y qué oferta exportable tiene Córdoba
y Argentina en particular para poder sustituir. Yo creo que en el caso de la agroindustria es bastante claro que Argentina puede tener oportunidades de sustitución de productos de Estados Unidos que van a tener represalias en otros mercados y también en aquellos sectores de nicho como tecnología médica, como maquinaria agrícola, como digamos, algunos sectores en donde industrialmente tenemos compañías en Córdoba que compiten con Estados Unidos, ver cómo uno termina complementando esa oferta que, que puede estar buscando otros mercados si Estados Unidos no levanta estas restricciones. Claro. Sergio, arrancaste hablando de los costos, de impuestos y demás, y bueno, y atándolo con esto último, retenciones sigue siendo una barrera que hay que bajar, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros siempre sostuvimos, y es una medida que en ningún país desarrollado del mundo existe, la idea de penalizar al exportador. Siempre se han tomado como un mecanismo de compensación de precios internos y no es la manera de hacerlo, digamos, no es la mejor manera de hacerlo, penalizar la exportación para controlar precios internos, sino buscar otros mecanismos que permitan que el efecto ingreso que puede generar que la canasta de alimentos esté influenciada por nuestras exportaciones, que son de matriz agroindustrial principalmente, pueda ser contenida. Así que desde ese punto de vista está claro que nosotros siempre vamos a abogar por tener una estructura de impuestos al menos parecida a la que tienen nuestros países principales socios comerciales. Si vemos a Brasil, Brasil tiene elementos muy, muy ofensivos, tiene elementos de reintegros de impuestos y de promociones que además son del nivel provincial, no solamente del gobierno federal, que hacen que la presión tributaria sea muy distinta y obviamente afecta a nuestra competitividad. Bueno, ahí estaba Sergio Drukarov, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, planteando las no pocas dificultades que ofrece el comercio internacional en este momento, a partir especialmente de la guerra comercial, que se ha purificado un poco en cuanto al escenario, ¿no? Hoy se nota claramente que es una confrontación entre Estados Unidos, las dos grandes economías, Estados Unidos y China, ¿no? Esa guerra inicial que pareció amplia y universal parece mucho más puntual. Bueno, la Argentina tratando de abrirse paso en ese contexto. Vamos a una pausa, enseguida regresamos en Entre Líneas.